Bienvenidos una vez más al curso de aritmética, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, vamos a desarrollar pues el tema de números primos y compuestos. Sin más, muchachos, veamos pues de qué se trata el siguiente tema. Bien, rápidamente veamos el primer punto a estudiar, pues trata básicamente de la clasificación de los números enteros positivos. Para poder clasificar los números enteros positivos se debe tomar en cuenta la cantidad de divisores que tiene cada uno o que presenta cada uno. Veamos la cantidad de divisores de los primeros números enteros positivos. Aquí yo voy a resaltar el siguiente criterio de clasificación de los números enteros positivos, el cual es la cantidad de divisores. Bien, en este cuadro, como puedes observar, pues vamos a tener aquí al número, a los divisores y aquí a la cantidad de divisores. En este caso, el primer número entero positivo, el cual es el número 1, presenta solo un divisor, el cual es el mismo. El número 2 presenta dos divisores, la unidad y el mismo número 2. El número 3 presenta de igual manera dos divisores, los cuales son la unidad y el mismo número 3. El número 4 presenta en este caso pues tres divisores, los cuales son pues la unidad, el número 2 y el mismo número 4. El número 5 presenta dos divisores, los cuales son la unidad y el mismo número 5. Y el número 6 presenta cuatro divisores, los cuales son pues en este caso la unidad, el número 2, el número 3 y el mismo número 6. Como todos podemos apreciar, pues el número 1, el cual es la unidad, es divisor común a todos los números enteros positivos. De igual manera, todo número entero positivo tiene como divisor al mismo número, es decir, 6 es divisor de sí mismo, 5 es divisor de sí mismo, 4 es divisor de sí mismo y así sucesivamente. Según ello, según lo que acabamos de estudiar, jóvenes, según el cuadro, los números enteros positivos se clasificarán de la siguiente manera. Mucha atención. En primer lugar vamos a tener pues a los números simples. ¿Quiénes son los famosos números simples? En este caso pues, muchachos, son aquellos que tienen como máximo dos divisores. Entre ellos tenemos a, mucha atención, la unidad, ahí está, es el único número que tiene un solo divisor. Habla del número 1. Ya está. De igual manera, los números primos, también llamados primos absolutos, son aquellos números que tienen exactamente dos divisores, la unidad y el mismo número. Ejemplos. Presentamos pues a los famosos números primos o primos absolutos, quienes son los números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y así sucesivamente. Los números primos, de igual manera, recordar que son números o son cantidades, bueno, es infinito este conjunto, ¿no? Tenemos pues al número 2, al número 3, al número 5 y así sucesivamente como números primos, ya que ellos solo presentan dos divisores. De igual manera, una vez que ya hemos estudiado pues a los números simples, el otro conjunto la clasificación nos da al estudio pues de los números compuestos. Bueno, ¿quiénes son los números compuestos? Son aquellos números que tienen más de dos divisores. Es decir, si aquí los números en los simples tienen a lo mucho dos divisores, los números compuestos tienen pues más de dos divisores. Ejemplos, tenemos pues en este caso a los números 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 y así sucesivamente. Estos números que te acabo de presentar, quienes son pues en este caso el número 4, el número 6, el número 8, son números compuestos porque puedes observar pues que tienen más de dos divisores. Bien, entonces esta ha sido pues la clasificación de los números enteros positivos de acuerdo a la cantidad de divisores que ellos presenten. Bien, ahora veamos como siguiente punto las propiedades de los números primos. Primera propiedad, el conjunto de los números primos es infinito. Bueno, esta propiedad ya la habíamos notado anteriormente, ¿no? El hecho de que los números primos sea un conjunto infinito. Todos los números primos, a excepción del 2, son en este caso impares. Efectivamente, el único número primo que es par es el número 2. Todos los demás números primos son impares, ¿no? Hay que tener ahí en cuenta. 3.
Los únicos números consecutivos que son primos a la vez son el 2 y el 3, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. De igual manera, la única pareja pues de números primos y que sean consecutivos al mismo tiempo son el número 2 y el número 3. 4. Todo número primo mayor que 2 es de la forma múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1, pero lo contrario no siempre se cumple. Por ejemplo, es un número primo que tiene esta forma es el número 13, pues, ¿no? Ya que es un múltiplo de 4, 12 más 1, 13, ahí está. O el número 7 es un número primo, en este caso, que presenta esta forma, es un múltiplo de 4 menos 1, ¿no? 8 menos 1, 7, ¿no? Entonces, pero lo contrario no siempre se cumple, menciona aquí, ¿no? Es decir, por ejemplo, un múltiplo de 4 podría ser 8, ¿no? Más 1 es 9, ¿no? Pero 9 no es primo, pues es compuesto. Por eso te indica aquí pues que lo contrario no siempre se cumple. Por ejemplo, aquí un múltiplo de 4 sería 16, menos 1 sería 15. Y 15 pues en este caso tampoco es un número primo, es en este caso un compuesto, ¿no? Eso tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo contrario no siempre se cumple. Bien, estas han sido las propiedades a estudiar pues, ¿no? En el conjunto de los números primos. Ahora como siguiente punto veamos pues cómo determinar si un número es primo. Bueno, para averiguar si un número es primo se seguirán los siguientes pasos que se desarrollará en el siguiente ejemplo. ¿Es 113 un número primo? Es la gran pregunta. Bueno, para poder responder esta pregunta, jóvenes, vamos a seguir los siguientes pasos. Número 1. Se calcula la raíz cuadrada aproximada del número. Bueno, la raíz cuadrada de 113 es en este caso un número que da como resultado 10,63 infinito, ¿no? 10,63 infinito. Ya claro, pues no, esta raíz cuadrada se encuentra en el intervalo pues de la raíz cuadrada de 100 y la raíz cuadrada en este caso de 11, pues, ¿no? Por eso es que sale 10, tantos. Lo único que nosotros hacemos es calcular la raíz cuadrada aproximada, es decir, tomamos la cantidad o la parte entera, que sería 10, ¿de acuerdo? Y el siguiente paso es el siguiente. Se indican todos los números primos menores o iguales a la raíz cuadrada aproximada, es decir, a 10. ¿Quiénes son los números primos que sean menores o iguales, en este caso, a 10? Son pues el 2, el 3, el 5 y el 7. Ellos son los números primos menores o iguales a 10. Ahí está. El paso número 3, en este caso, jóvenes, es dividir el número, o sea, el número de aquí nos habla de 113, ¿no? De este número, entre cada primo hallado. En el segundo paso, si todas las divisiones son inexactas, el número será primo. Es decir, hay que averiguar pues si al momento de dividir 113 entre cada número primo hallado, ¿no? Cada número primo hallado, que es menor a 10, ¿no? Que es la raíz cuadrada aproximada de 113, si todas las divisiones resultan ser inexactas, el número será primo. Entonces, veamos, 113 dividido entre 2 sale inexacto, ¿no? Eso quiere decir que no es un múltiplo de 2, ¿no? 113 dividido entre 3 de igual manera no es inexacto, ¿no? Es distinto al múltiplo de 3, no es un múltiplo de 3. Y de igual manera dividido entre 5 y entre 7, pues no es un múltiplo de cada módulo, ¿no? Ni de 5 ni de 7. Es decir, en los 4 casos que hemos analizado, 113 es una división inexacta, pues, ¿no? Entre cada uno de estos módulos. Por lo tanto, si es inexacto, el número será primo, ¿no? Por lo tanto, el número 113 es primo. Entonces, siguiendo estos 3 pasos, ustedes van a poder averiguar si un número es primo o no es primo. Profesor, ¿y qué hubiera pasado si al momento de dividir, por ejemplo, salía un múltiplo de 3 o un múltiplo de 2? Entonces, si hubiera sucedido eso, chicos, automáticamente el número no hubiera sido primo, hubiera sido compuesto. Bien, muchachos, entonces esta ha sido la parte teórica. Ahora pasemos a resolver las preguntas de su práctica dirigida. Bien, como primera pregunta, jóvenes, nos dicen lo siguiente, ¿no? A ver, veamos. Señale la alternativa correcta luego de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿no? Señale la alternativa correcta luego de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas. A ver, veamos la primera proposición.
Si A y B son números primos diferentes, entonces la suma de dichos números resulta primo. Bueno, en este caso uno puede decir, profe, eso es cierto, puede, ¿no? Porque 2 y 3 son primos y la suma es 5 y 5 también es primo. Bueno, en este caso efectivamente se cumple, pero si yo señalo o encuentro un caso donde no se cumpla esto, automáticamente pues esta proposición queda totalmente descartada. Y tenemos muchos casos para escoger, ya que por esa razón esta proposición es falsa. Suponiendo que A sea 3 y en este caso B sea 7, si nosotros sumamos, A más B sería 10. Y 10, pues en este caso, jóvenes, 10 no es un número primo, es compuesto, tiene más de 2 divisores. Ah, ya, profesor. Entonces, efectivamente, 10 no sería primo, sería compuesto. Tiene más de 2 divisores. Tiene al 2, al 1, al 5 y al 10. La segunda proposición que nos dice, pues, si un número en este caso es compuesto, entonces dicho número es par. No necesariamente, por eso es que la proposición es falsa. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, el número 15 es compuesto y no es par, ¿no es cierto? Entonces, este número es impar, por lo tanto, en la proposición 2 sería nuevamente falsa, ¿no? Si un número es compuesto, entonces dicho número es par. No, esto es falso. El 15 aquí tienes un ejemplo, y no solamente el 15, por ejemplo puedes tener, pues, qué sé yo, el 9, ¿no? El 9 que es impar, pero también es compuesto. Tercera proposición. Todos los números simples tienen 2 divisores. Todos los números simples tienen 2 divisores. Eso también sería falso, ¿no? ¿Por qué, profesor? Recuerda que la unidad, en este caso, es el único número simple que tiene un solo divisor. Ah, ya, profesor. Ah, efectivamente, nos habíamos olvidado pues de tomar en cuenta el número 1. El número 1 también, o la unidad, es un número simple y él no tiene pues 2 divisores. Él tiene solo un divisor, ¿no? Los números primos sí tienen 2 divisores, eso hay que tenerlo en cuenta, la unidad y ellos mismos. Por lo tanto, las 3 proposiciones serían falsas y la alternativa a marcar sería la E de éxito. Muy bien, jóvenes, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2 nos menciona si la suma de 3 números primos diferentes es 20 y la diferencia del mayor y el menor de los números es 11. Hay el producto de los 2 menores números primos. Bueno, veamos entonces la resolución. Sean A, B y C los números primos con A menor a B, B menor a C. Bueno, señalamos esto porque nos dicen pues que los números primos son diferentes, ¿no? Bueno, señalando esto ya podríamos rápidamente, señalando esta desigualdad, que los números primos A, B y C son diferentes. Por datos sabemos que la suma de ellos 3 es 20, ¿no? Y que la diferencia entre el mayor y el menor, es decir, entre C y A, su diferencia es 11. Como todos los números primos son impares, ya, a excepción del 2, entonces se tiene que, claro, vamos a tomar este ejemplo de aquí. Ten en cuenta que la mayoría, o bueno, todos los números primos son impares a excepción del número 2. Si yo tomara pues en este ejemplo 2 números primos, ten en cuenta que si tú divides 2 números primos impares, el resultado no va a salir pues un número impar, en este caso 11. Claro, si tú restas pues por ejemplo, ¿no? El 7 menos el 5 son números primos pero impares, el resultado sale par, es decir 2. Tiene razón, profesor. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es pensar, pues, si para que salga impar, uno de ellos tendría que ser, en este caso, par. Y ahí sí, automáticamente tendrías que tomar sí o sí el número 2. Claro, porque 2 es el único número primo par. Entonces lo que harías es tener un impar menos un par. Es decir, 13 menos 2. 13 menos 2 nos daría 11, ¿no? Entonces ya estamos cumpliendo con este dato, ¿no? C sería 13, que es un número impar y primo, y A también sería, pues en este caso, primo, pero par, ¿no? Y bueno, en este caso sale 11. Y ahora tomamos el siguiente dato, donde A más B más C es igual a 20. Sabemos pues que A vale 2 y que C vale 13. Entonces ahí tendríamos 15. Y el único número primo que cumpliría para que la suma sea 20 sería pues el número 5. Entonces ya tenemos los 3 valores, ¿no? Y de los 3 números primos, ¿no? Nos pide pues hallar el producto de los
dos menores números primos, que serían en este caso 2 y 5, ¿no? El producto de los dos menores primos, y 2 por 5 sería 10. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería pues la B de bonito. Entonces esta pregunta ha sido interesante, nos ha ayudado pues a entender un poco más las propiedades pues que se cumplen en los números primos. Bien, problema número 3. ¿Cuál es el residuo de dividir el producto de los 1200 primeros números primos entre 140? Bien, para este tipo de problemas, para este ejercicio, vamos a señalar lo siguiente, ¿no? Del enunciado del problema tenemos que m va a ser pues en este caso el producto de los 1200 primeros números primos, los cuales hay que dividir entre 140, ¿no? Bueno, en este caso si nosotros lo dividimos entre 140 estamos señalando pues un múltiplo de dicho módulo más un respectivo residuo, ¿no? Claro, eso es lo que nos está preguntando, ¿cuál es el residuo? Bueno, yo le coloco aquí más r. En este caso r sería lo que tendríamos que calcular, ya que sería pues nuestro residuo. Bueno, señalando aquí lo que ya se decía en el enunciado, el producto de los 1200 primeros números primos, quiero que veas u observes lo siguiente. Aquí podemos señalar en este caso primero el producto de 2 por 5 por 7, en este caso, ya que esto es 70, ¿no? Ya que esto es 70. Lo que vamos a hacer en este caso, muchachos, es de cierta manera este múltiplo de 140 dividirlo entre 2 y ya te lo voy a explicar después por qué. Recuerda pues que dividido entre 2 es 70, es decir, en este caso 140 lo podemos señalar como 70 por 2, ¿no? Y luego yo te voy a señalar por qué. Entonces 2 por 5 10, por 7 sería 70, o sea estamos separando solamente estos tres numeritos. Y automáticamente dentro del paréntesis va a quedar pues el 3, va a quedar el 11, el 13, el 17, el 19 y así sucesivamente todos los demás números primos, en este caso hasta P, ¿no? Hasta P. Claro, no conocemos pues quién será el último número primo, es un poco complicado, por eso es que le colocamos P. Ahora, en este caso quiero que te percates de lo siguiente, ¿ya? Aquí vamos a tener en este caso pues 70 por, en este caso, todo número impar, ¿no? Porque ahora ten en cuenta que todos son impares, presentan pues la forma de un múltiplo de 2 más 1. Claro, 2 más 1, 3, ¿no? Presentan dicha forma, ¿no? En este caso también un múltiplo de 2 es 10 más 1, 11. El 13 también de igual manera es un múltiplo de 12 más 1, 13. Y así, pues no todos los números, en este caso primos, impares, presentan esa forma, un múltiplo de 2 más 1. Bueno, en este caso esto va a ser igual a múltiplo de 140 más r, ¿no? Esto lo vamos a dejar, ¿no? Luego lo señalamos después. Y acá vamos a tener pues en este caso 70 pues por un múltiplo de 2 más 1. Claro, si tú estás multiplicando múltiplo de 2 más 1 por múltiplo de 2 más 1 por múltiplo de 2 más 1, esto automáticamente va a salir pues el mismo resultado, ¿no? No te olvides que nosotros teníamos pues en este caso esta propiedad. Si yo tengo un múltiplo de 2 más 1 y yo lo elevo en este caso a n, digamos, este exponente simplemente lo que hace es dividirse pues para hacer potencia de cada uno de ellos. Múltiplo de 2 elevado a n, por propiedad sabemos que sale el mismo múltiplo del mismo módulo, más, si es positivo se copia igual más, y 1 elevado a n es 1. Por eso es que te digo, múltiplo de 2 más 1 por múltiplo de 2 más 1 por múltiplo de 2 más 1, al final sale el mismo múltiplo de 2 más 1. Bueno, esto es igual a 140 o múltiplo de 140 más r, pero primero pasamos pues a multiplicar 70 por múltiplo de 2, sería múltiplo de 140, y luego más 70 por 1, que sería en este caso más 70. Y es igualando a lo que teníamos al principio, que era múltiplo de 140 más r. Aquí nos podemos observar pues que en este caso el residuo, que es lo que nos pedía, que es r, sería en este caso 70, ¿no? Por lo tanto, esa sería pues la respuesta al problema número 3. Esta sería pues la resolución del problema número 3. Muy bien, chicos, entonces vemos que no está muy complicado. Pasemos al problema número 4 entonces. Bien, veamos el problema número 4. A ver, veamos de qué se trata. ¿Cuántos números primos se pueden expresar como numerales de tres cifras del sistema ternario? Bueno, resolución. Del problema se tiene lo siguiente, que
Los números primos que vamos a tratar de hallar o de encontrar deben de presentar la siguiente forma. Deben ser pues un numeral de 3 cifras de la base 3, ¿no?, del sistema ternario. Es decir, nuestros números primos serían iguales pues a los numerales de 3 cifras en base 3. Ahora, para saber la cantidad, recuerda pues lo que habíamos visto en clases anteriores, que el intervalo en el cual se encuentra un numeral es el siguiente, ¿no? En este caso, al tener nuestro numeral 3 cifras, es mayor o igual a 3 al cuadrado, pero menor a 3 al cubo. ¿Por qué colocamos base 3? Por el sistema, pues, ¿no? Estamos en el sistema ternario en base 3. Y recuerda pues que acá colocábamos 3, ¿no?, porque tenía nuestro numeral 3 cifras, ¿no?, se elevaba a 3, y acá se colocaba al cuadrado, es decir, 1 menos, ¿no?, 1 menos. Si acá era 4, acá 1 menos 3, ¿no? Es un ejemplo. Dependiendo del número de cifras que tenga el numeral. Si tiene 3, acá 3, se coloca exponente 3, y acá 1 menos, que sería 2. Ahora, para poder recordar esto, para poder entender esto, trabajemos en el sistema, pues en este caso decimal, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un numeral de 3 cifras ABC. Es un ejemplo, ¿no?, si te recuerdas, de 3 cifras. Esto era mayor o igual, pues en este caso a 100. Hay que recordar eso, menor o igual a, o mayor o igual a 100, pero menor a 1000. Ya está. Claro, recuerda pues que este numeral de 3 cifras puede tomar pues 100, ¿no? A partir de 100, 101, 102 y así, ¿no? Es mayor o igual a 100, pero menor a 1000. Ahora, este numeral de 3 cifras, quiero que te percates, va a presentar la siguiente forma. Va a ser menor a 10 al cubo. Recuerda que 1000 es 10 al cubo. Y va a ser mayor o igual en este caso que 10 al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí quiero que notes pues que colocamos la base, como estamos en sistema decimal, ¿no? No es necesario pues colocar aquí la base, ¿se sobreentiende? Tendrías 10 al cubo, porque el cubo sería porque el numeral tiene 3 cifras, y acá 10 al cuadrado, ¿no? Solo para que recuerdes, ¿no?, tengas una idea. Ahora, de igual manera, si quisiéramos expresar un numeral pues de 4 cifras, ¿no?, es un ejemplo, ABCD, del sistema en base 100 o heptanario, sería menor pues a 10, perdón, en este caso nuestro 10 aquí sería pues, como es la base, sería 7, pero como el numeral tiene 4 cifras, sería 7 a la 4, pero sería mayor o igual pues a 7, nuestra base, al cubo. Vuelvo y repito, si acá es 4, aquí es 1 menos, ¿no? Solo para que se pueda entender el intervalo al cual pertenece este numeral. Y ya para que se pueda entender mucho mejor, si tuviéramos un numeral después de, en este caso, de 3 cifras del sistema quinario, esto sería menor a 5, pero al cubo, pero mayor o igual a 5 al cuadrado, ¿no? Esto es para que te des una idea, ¿no? Muy bien, chicos, con todas estas aclaraciones, vamos a resolver el problema número 4, que no es complicado, solo es cuestión de recordar todo esto. Es recordar nada más lo que ya vimos en clases anteriores. Bien, entonces, rápidamente resolvemos la desigualdad que observas ahí. Como sabemos, este es un número primo, ¿no? Este es un número primo, de aquí de este dato lo tenemos, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero que te percates rápidamente? Que este número primo pues es mayor o igual a 3 al cuadrado, que sería 9, pero menor a 27, ¿no? Claro. Entonces lo único que vamos a hacer es buscar todos los números primos que se encuentran en este intervalo. Pues son pues los números primos que se encuentran en este intervalo, pues son el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, y esos serían los únicos, ¿no? Por lo tanto, existen 5 números primos que cumplen con la condición. Por lo tanto, nos preguntaban cuántos serán esos números. Son 5. La alternativa a marcar sería la A de amistad. Notamos que no es muy complicado el ejercicio, solo era cuestión de recordar lo que habíamos mencionado anteriormente. Pasemos rápidamente al problema número 5, muy importante, muy interesante. Nos dice si el numeral de 2 cifras A3, ¿no?, un numeral de 2 cifras que termina en 3, A3 y 21 son PESI. ¿Qué significa PESI, profesor? Que sean primos entre sí. ¿Y qué significa que sean primos entre sí? Que solo compartan como único divisor común a la unidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa que sean PESI. Indica la suma de valores de A. Bueno, rápidamente por dato tenemos que el numeral de 2 cifras A y A3, ¿no?, y 21 son PESI. Bueno, vamos a ir tabulando, señalando los valores que puede tomar A. Por ejemplo, si A fuera 1, sería 13, ¿no? Y 13 y 21
Son PESI, sí, porque el único divisor común es la unidad. Póntelo así, mira. Tú sabes que 21 pues tiene en este caso 21 tiene pues en este caso eh, tercia, tiene séptima, ¿no? Y bueno, tiene tercia y tiene séptima y tiene también 21ava, y como divisor común recuerda que debe, bueno, es la unidad. La cuestión es que no debe de tener pues ni tercia ni séptima, ¿no? Ni 21ava en su defecto, ¿no? Y de esa manera vamos a poder asegurar que sea PESI. Vuelvo y repito, con el número que vayamos a comprar no debe tener, en pocas palabras, ni tercia, ni séptima, ni 21ava. Bueno, si es PESI, el 13 y 21 sí, pues son PESI porque no tiene, 13 no tiene pues ni tercia ni séptima. Ahora, 23 también con 21 son PESI, ya que 23 no tiene pues en este caso ni tercia ni séptima. Si nosotros colocáramos al 33, ese caso sí no cumpliría porque el 33 sí tiene tercia, entonces ya no sería PESI. Entonces pasemos al 43. El 43 no tiene ni tercia, ni tiene ni séptima, ni tiene 21ava, entonces por lo tanto 43 y 21 sí son PESI, ¿no? Y así vamos a ir sacando los valores que puede tomar A. 53 es un número pues que no tiene ni tercia, ni tiene pues ni séptima, ¿no? Ni 21ava pues en su defecto. Si no tiene tercia ni tiene séptima, tampoco tiene 21ava. Bueno, eso sí es cierto, profesor. Si nosotros colocáramos el 6, 63 sería pues el número que se formaría, y 63 pues en este caso tiene tercia y además tiene 21ava, ¿no? Entonces no cumpliría. 63 y 21 no son PESI. Claro. Pasamos al 73. El 73 sí se cumpliría, ¿no? 73 también es un número primo, no tiene ni tercia ni séptima, entonces con 21 sería PESI. El 83 en este caso cumpliría, claro, 83 también tener en cuenta que es un número primo, no tiene ni tercia ni tiene séptima, por lo tanto es PESI con 21. Bueno, en el caso de 93, tú te preguntarás, si profesor, el 93 tiene tercia, entonces ya no sería PESI con 21. Ah, claro, profesor, ¿no? Esa parte sí. Entonces, como ya hemos encontrado todos los valores que puede tomar A, que hacen que sean pues el numeral PESI con 21, por lo tanto la suma de valores de A, que son 1, 2, 4, 5, 7 y 8, sería en este caso 27. ¿No? La suma de valores sería 27. Claro, 1 más 2, 3, 3 más 4, 7. 7 en este caso más 5 sería 12, 12 más 8, 20, y 20 más 7, 27. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la CD, casita. Muy bien, chicos, observamos entonces que los problemas no están muy complicados. Bien, muchachos, resolvamos el último problema de la práctica dirigida. ¿Cuántos números de 3 cifras son PESI con 375? Bueno, primero calculamos el total de números de 3 cifras, jóvenes. Rápidamente aquí colocamos el numeral de 3 cifras ABC, y teniendo en cuenta pues que la primera cifra no debe tomar 0, ¿no? Las cifras, o en este caso los valores que puede tomar esta cifra, es a partir del 1. 1, 2, 3 hasta el número 9. Es decir, tendríamos 9 valores. Y en el caso de B y de C, sí podrían tomar a partir del 0, ¿no? Es decir, tendríamos en ambos casos 10 valores, ¿no? De 0 al 9. Bueno, lo que hacemos es multiplicar, sería 900, por lo tanto tendríamos 900 números de 3 cifras. Listo, esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Ahora aquí se viene lo interesante. Sean n la cantidad de números PESI con 375. Por dato del problema sabemos que n y 375 son PESI, es decir, solo deben de tener como divisor común pues al número 1, ¿no? El divisor común a ambos solo debe ser la unidad. Y tener en cuenta pues que 375 tiene como factores primos a 3 y a 5, ¿no? Lo que vamos a hacer es trabajar con sus factores primos del número 375. Y aquí rápidamente quiero que te percates que n, para que sea PESI con 375, debe ser pues diferente a un múltiplo de 3, y a la vez debe ser diferente a un múltiplo de 5, ¿no? Y aquí rápidamente hacemos uso pues de la teoría de conjuntos. Vamos a colocar pues aquí en el primer conjunto a todos los números múltiplos de 3, y aquí a todos los números múltiplos de 5, y aquí el total de los números. Como n
como n debe ser diferente a un múltiplo de 3 y diferente a un múltiplo de 5 para que sea Psicon 375, lo que vamos a hacer es calcular todo lo que está fuera pues, de estos conjuntos, ¿no? Todo lo que está afuera, ¿no? Le vamos a señalar con x. Tenemos que hallar cuánto vale x en pocas palabras. Y también tener en cuenta pues que aquí en la intersección va múltiplo de 15, que es el mínimo común múltiplo de ellos dos. Rápidamente podemos notar pues en este caso, jóvenes, que dividiendo 900 entre el módulo sería en este caso 60, dividiendo 900 entre el módulo 3 sería 300, y acá automáticamente iría el número 240, ya que 240 con 60 te da 300, y acá automáticamente iría, bueno, hay que hallar primero los múltiplos de 5, que son 180, 900 entre 5 sería 180, y acá iría pues rápidamente 120, ¿no? Ya está. Entonces, muchachos, ya con eso el problema estaría resuelto, ya que el valor pues que va a adoptar x simplemente va a ser pues restar el total, que es 900, menos la suma de estos tres valores, 240, 60 y 120, que sumarían 420, ¿no? Por lo tanto, muchachos, restando ellos sería el resultado 480, que sería x, y que serían todos los números, en este caso, que no son múltiplos de 3 ni múltiplos de 5, es decir, todos los valores que puede tomar n, ya que sería de esa manera Psicon 375. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la E de éxito. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención, esperando que se haya aprendido, se haya entendido la clase. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, nos vemos.